Muchas gracias, gracias a todos los que ya están conectados. Me ha parecido fascinante este encuentro y sacarle provecho como a este momento por el que estamos pasando. He visto algunas de las charlas y me parece divina la iniciativa. Muchas gracias a ti y a Titi por invitarme. Es con muchísimo gusto. Para los que no saben, Titi, ella es de La Mano, que es quien nos ha colaborado con muchos de nuestros invitados. Bueno, Ana, podemos dar inicio. Perfecto. Para los que no me conocen y están aquí por primera vez en este encuentro conmigo, yo soy Ana María Jiménez y tengo un espacio de trabajo que es este, básicamente, que se llama Taller Sin Borde. En este lugar, como medio principal, encuentro la joyería y por ahora estoy también muy encarretada con los objetos. Y de aquí para atrás en mi vida he sido una persona muy curiosa. Estudié primero arquitectura, tengo una maestría en artes plásticas y con la joyería me encontré hace 12 años y como decían ahorita algunas de las personas que vi en la charla divina con las joyeras de Mompox, me siento muy agradecida y muy privilegiada de haberme encontrado con este oficio en el que creo que he podido como explorar no solamente lo que pasa afuera con mis manos, con los materiales, con el mundo, sino también conmigo misma. Los que nos hemos acercado a la joyería, que creo que somos casi todos de los que estamos acá, sabemos que la joyería es un encuentro con uno y con esas horas que se pasan como tan internamente. Quisiera, bueno, ahí estamos bien, Lina, ¿cierto? ¿Me están escuchando bien? Sí, te estamos escuchando bien. Se ve un poquito pixelado, pero te estamos escuchando bien. Puede ser que sea mi internet, tranquila. A ver, espérame, yo quisiera también irme monitoreando acá. Bueno, me dicen que no soy yo, se ve pixelado. ¿Sí? Ay, pero creo que no hay nada que pueda hacer. Ensayemos de pronto con la presentación, a ver si es mi cámara y de pronto la presentación se ve bien. Listo, dale. Tengo un video que dura 1 minutico y cuenta como de una manera, pues, un poco cineasta, lo que pasa aquí en el taller. Antes de empezar ya con lo que les voy a contar de la joyería precolombina. ¿Ahí ese lo pudieron ver bien o también se veía pixelado? Ese se veía bien, al menos en mi pantalla. Listo, perfecto, entonces estamos bien. Como ven ahí, mi taller y mi oficio está lleno de piedras, de herramientas. He sido una enamorada de las herramientas y lo que se puede transformar con ellas. Y básicamente me he dedicado a recopilarlas, tanto como de la joyería y de todo ese universo que a mí me fascina de la creación en general. Entonces, en este taller hay herramientas de joyería, de arquitectura, de artes plásticas, y esa es, digamos, mi principal fascinación.
Ahora voy entonces a presentarles este proyecto que realmente me ha capturado. Básicamente pienso en él todo el tiempo. En el 2018 había terminado la maestría en artes plásticas y digamos que me había ya como picado esa intriga de la investigación y acercarme más profundamente a los procesos y a las ideas y a la creación en general. Entonces, aquí en Medellín hay unas becas que a muchos nos han impulsado y han sido de gran ayuda, que son las becas de la Secretaría de Cultura. Y me presenté con un proyecto que inicialmente se llama Volver al proceso de las técnicas precolombinas, y yo me imaginaba que me iba a encontrar muchos talleres en Colombia que todavía utilizaban estas técnicas como fielmente. Pero bueno, ya cuando ya me fui acercando más a esos procesos me di cuenta que no, que es más difícil rastrear eso que yo inicialmente me estaba imaginando. Pero me gané esa beca en artesanías y fueron 6 meses muy fascinantes en donde estuve rastreando esa información de una manera muy intuitiva, muy con lo que se me iba apareciendo, muy con esa intuición que tenemos cuando estamos de viaje, que es con una apertura especial, y la información me fue llegando de una manera muy bonita, eh, que ya ahora entiendo que esa es una manera de investigar. Al principio pues me daba como un poco de inseguridad acercarme a un proceso de investigación sin pertenecer al mundo de la academia, pero ya ahora tengo más claro que esa es una forma muy válida de investigar. Entonces, los iré como, ay, dejé de, no, ¿me están viendo a mí o están? Sí, creo que están Estamos viendo con la la presentación. presentación. Listo, es que le quité un letrerito que tiene abajo y pensé que los había perdido. Entonces, esta etapa de mi vida, en la que se llama Volver al proceso, habla un poco de este pequeño texto que tengo acá que dice: de la piedra en el metal, del tiempo en la piedra, del agua en la piedra y del metal en el cuerpo. Y todo esto, los videos que acompañan todo este proceso están en YouTube. Ahorita, si tenemos tiempo, podemos pasar por algunos de ellos. Por ahora me voy a concentrar en las imágenes que recolecté en unos libritos. Es un documento, pues, o es una presentación que quise hacer también como pensando en un gremio joyero. Ya he compartido varias veces esta charla, pero esta me emociona poderlo compartir como en este lenguaje que conocemos desde la joyería, porque hay muchos detalles que, digamos, que se han quedado en los libros y en los videos y aquí en el taller, pero me emociona poder compartir algunas de las cosas que me he encontrado. Entonces, todo esto nace de un recuerdo. Yo nací en Bogotá, viví hasta los 3 años, luego he vivido la mayor parte del tiempo en Medellín, y tenía un recuerdo de este lugar del Museo del Oro que queda en el último piso, que es una bóveda que se cierra y por unos cuantos minutos te transportan a un momento que difícilmente comprendemos hoy, que es nuestra época antes de los españoles. Eh, y creo que esa imagen se ha quedado conmigo mucho tiempo. Y cuando estuve como buscando un tema para presentarme a la beca, me encontré con este recuerdo y sobre todo con la intriga que me ha generado estas piezas. Y creo que desde la simbología y las iconografías pues ha habido muchas personas que se han dedicado a comprenderlo, pero yo quería entenderlo más desde el oficio. Quería acercarme a estas piezas e intentar comprender cómo se fabricaban, cuáles eran las técnicas, las herramientas, los procesos. Y emprendí ese viaje. El primer momento fue como, listo, ¿qué hago? Me gané la beca, ¿cómo empiezo? Un poco a la deriva. Es una investigación que inicié sola, pero a la que se han sumado muchísimas personas. Cada encuentro, cada sugerencia que me dan ha hecho que la investigación pueda continuar.
Como les decía ahorita, ese proceso inicial que yo me imaginaba como de recolectar los talleres, me fui encontrando que iba a ser más difícil porque una vez nos llegan las herramientas de hoy, abandonamos estas que estamos viendo un poco en la pantalla, que son herramientas hechas de piedra, de huesos de animales o de otros metales, como el oro, que había varias herramientas de oro que hoy pues es un poco inimaginable que tengamos herramientas de oro en nuestro taller. Entonces, la investigación fue mutando inicialmente a los libros, la página del Museo del Oro, los que no los están viendo y no viven en Colombia, se los recomiendo, o incluso pues todos los que vivimos acá, es un lugar al que de verdad deberíamos visitar. Y es una página muy completa, en donde me fui encontrando muchas imágenes cautivadoras, información, procesos muy juiciosos que se ha hecho desde el museo. Y de ahí me fui como acercando a esos procesos y a esas técnicas que yo me soñaba como encontrar. Imágenes como esta del museo, estas son fotos que fui tomando del museo. A la izquierda vemos un hornito en el que se cree que de esta manera ellos fundían el oro. Ahorita voy a dedicar un capítulo a esto porque es como uno de los grandes intrigas. Y a la derecha esta foto de las herramientas y de estos procesos un poco recreados de lo que hoy podemos rastrear que pasaba en ese entonces. Pero de todas formas, al recorrer este museo, estuve 2 días internada leyendo todo, como capturando en mi libreta y en los medios que podía, con dibujos y palabras y fotografías y videos, esta información que me estaba dando el museo, me quedaron muchas incógnitas. Fue una etapa que sí me dio muchas respuestas, pero sobre todo me dio una necesidad muy grande de seguir investigando, porque hay muchas cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, ver en uno de los videos del museo explicar estas técnicas, pero con martillos de hierro, a mí me generaron muchísima curiosidad, me generaron como una necesidad enorme de escarbar y llegar un poco más como a esas técnicas de una manera un poco obsesiva, cuidadosa y respetuosa también con este proceso. Y a medida que me iba encontrando con estas imágenes, porque es lo que nos queda, me fui también enamorando profundamente de la relación que ellos tenían con las piezas. Y eso que yo intuía y que era algo como que estaba en mí, pero como de una manera más silenciosa, con esto se volvió ya algo como imposible de ignorar. Y es que, ¿qué es la joyería? ¿Cómo nos comunicamos a través de ella? ¿Qué intenciones le ponemos? Y, y de la manera como ellos lo entendían, pues a mí me asombra y me conmueve, porque es casi como si a través de la joyería ellos se pudieran comunicar con el planeta, porque muchas de estas ofrendas le pedían a la tierra el equilibrio, le pedían a la tierra eh, que lloviera o que cesara de llover, y esa búsqueda del equilibrio a través de estas piezas de orfebrería, creo que nos hace falta un poco traerlos al presente, esa relación con el hacer y con el objeto y con las intenciones. Estos son los lugares en donde he estado buscando esta información. Casi que todos, el único buscado yo creo ha sido el del Museo del Oro. Todos me han llegado así como que se me paran en el camino y no los puedo ignorar. El primero con el que empezamos fue el de la extracción artesanal de oro en la quebrada La Guanábana, Santa Fe de Antioquia, en una semana que organizó de la mano en el simposio de joyería. Y yo no tenía claro que ese iba a ser el inicio de la investigación, pero en el momento en el que estuve en esa quebrada, como acercándome a estos mineros que se pasan horas con esta manera tan artesanal y respetuosa con las quebradas y con la tierra, ahí ese fue el inicio de la investigación.
Luego tenía un viaje programado con un profesor que tengo al que quiero muchísimo, que se llama Jaime Díaz en Barcelona. Ya tenía un viaje con él y decidí que él me iba como a ayudar en ese primer impulso a entender esto que yo estaba buscando. Luego, también así como de la nada, Isa Trujillo me dijo, tienes que hablar con Sergio. Y llamé a este Sergio y resultó ser Sergio Fernández en Subachoque y me dijo, vente para acá. Y ese vente para acá es que yo empaqué las maletas, me fui, no sabía nada de él, no sabía dónde iba a llegar. Y estuve una semana con él, como en una residencia inventada, muy como entre los dos, a compartir eso, digamos que mis preguntas y mis obsesiones con el conocimiento que él lleva tanto tiempo también rastreando. Otro lugar en el que estuve que también fue muy importante para este proceso fue Juana Sánchez, es un lugar cerca de Monpós, al lado del río Magdalena, que ha sido un pueblo orfebre de tradición, la tradicional tinaja, y su barro tiene una característica que es muy importante para nosotros los joyeros, y es que recibe muy bien la temperatura. Entonces, la mayoría de los crisoles que utilizamos para joyería y para minería los fabrican en Juana Sánchez. Entonces, con ellos quise fabricar unos crisoles como más precolombinos y el horno que ahorita les contaré. Esta es la primera imagen de esta investigación, en donde se resuelven muchas de mis dudas y digamos que de mis peleas también, porque con esto me di cuenta que mi relación con el oro cambió, porque yo tenía mucho conflicto con el oro, pero me di cuenta que era más con la minería que con el oro, porque como joyera no quiero participar de las extracciones, digamos, ilegales y que encuentro yo que están... ¿Perdón? ¿Me hablaste, Lina? No, parece que alguien abrió el micrófono, ya voy a revisar, tranquila. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces fue un comienzo muy bonito que creo yo que es el inicio, como de esa primera pepita, ese primer grano de oro, que además para la época precolombina el oro era tan importante, como ya sabemos, esa relación con el sol, con el padre, con lo sagrado. Y de ahí, entonces viajo a Barcelona y fue un encuentro muy bonito en donde básicamente me la pasé 20 horas martillando. Y esa idea de cómo llegar a hacer una lámina, a los que trabajamos en joyería, creo que para la mayoría de nosotros esa primera clase de joyería ha sido acercarnos a una lámina y a un hilo. Y básicamente de ahí es que hemos empezado casi siempre nuestra historia con la joyería. Yo inicialmente, mi primera clase de joyería fue en Inglaterra, fue en Londres, y la primera, digamos que uno entraba a una tienda y en esa tienda podía encontrar las láminas perfectas del tamaño que uno quisiera. Y mi primera formación fue con esos elementos ya comprados. Y cuando regresé a Colombia y quise preguntar dónde compro esta lámina, pues resulta que aquí era como, no, ¿cómo así? Tú la haces. Y ese primer capítulo no lo sabía. Entonces fue como devolverme y aprender esa primera parte. Y lo que estoy haciendo con este capítulo de joyería es también aprender que hay una más. Y es como si por ejemplo tú compras la lámina, digamos que para mí ese sería el paso 3, el paso 2 sería hacerla, pero el paso 1 he descubierto que la fabricación de esa primera lámina, a llegar a esa primera forma o a ese primer proceso, es como todo un universo que para los precolombinos era el universo. Entonces, esa primera pregunta de cómo hacer una lámina sin laminadora. Para los que no saben, es esta herramienta que tengo por aquí atrás con la que los joyeros hacemos la lámina. Pero si no está esa pieza, ¿cómo la fabricaban? Puede que para muchos de ustedes fuera claro, para mí no lo era. Y quería hacerlo. Hasta que yo no lo hiciera, no iba como de verdad a quedar tranquila. Eh, y pues básicamente es golpe a golpe. Pero en ese golpe a golpe empezaron a aparecer este tipo de preguntas. Bueno, si nosotros estamos usando un soplete,
pero ¿cómo hacían ellos para fundir el oro? Y cómo eran sus lingoteras, ¿cierto? Nosotros, pues básicamente siempre empezamos con una lingotera como de una forma que ya viene preestablecida. Y con Jaime empezamos a buscar en su taller qué otro elemento nos podía funcionar. Cogimos un tronco de madera, lo quemamos y empezamos ahí a buscar este tipo de fundiciones un poco más cercanas, digamos, a lo precolombino, a lo que intuíamos que era lo precolombino. Y esto nos empezó a acercar como a muchas de las claves o de los secretos. Y quise empezar a rastrear todo ese proceso. Ahí sí creo que se me sale mi lado arquitecta, como muy en ir dejando por escrito todos los detalles, lo que utilizamos, los esquemas, para en ese momento me soñaba que esto pasara, ¿cierto? Que lo pudiera compartir y pudiera como llegar otra vez a esos esquemas y a ese momento a través de los dibujos y entender cómo habíamos vivido ese proceso. Entonces, nuevamente, esto es un video también que acompaña a esto que les estoy mostrando. Es un video que está en YouTube. Si quieren lo pueden ir viendo también paralelo en sus pantallas o ahorita al final vemos si nos queda tiempo. En el canal de Taller Sin Borde. Creo que si ponen en YouTube Taller Sin Borde les debo aparecer ahí y se meten a mi canal, se pueden suscribir y así les aparecen los 5 videos que hacen parte de esta investigación. Entonces en ese proceso nos dimos cuenta que era muy importante entender la herramienta y sobre todo las puntas que tenían cada una de estas herramientas. Entonces, buscando en el taller de Jaime qué había parecido a lo que yo había visto en el Museo del Oro, me encontré con estas herramientas de hierro que son súper pesadas y era como lo que me sentía que me iba a acercar más a este proceso. Pasé 20 horas martillando y a las 20 horas tenía una lámina de un espesor de 0.3 en algunas partes y de 0.5 en otras partes. Y este proceso no lo cambio por nada, o sea, yo puedo hacer una lámina y me puedo demorar, qué sé yo, 20 minutos, pero hacerlo de esta manera fue toda una experiencia, fue un intercambio. Realmente esa pieza, que la tengo por aquí, no sé si también me están viendo a mí, solo en la pantalla, pero si me están viendo a mí, estoy mostrando una laminita y esta lámina, digamos que lleva 20 horas de mi vida y ya es algo que tiene un poco de mí. Y esa manera de relacionarme con estos procesos lentos, cuidadosos, conscientes, eh, me tiene absolutamente enamorada del oficio y del hacer. Aquí, bueno, hay un poco como de detalles de cómo lo fuimos utilizando y estas herramientas que luego fueron ya como de donde partí también para hacer las herramientas en piedra que les voy a mostrar más adelante. Y nos dimos cuenta que todos esos procesos se pueden hacer golpe a golpe, el alisar, el bruñir, y fue un momento muy importante porque fue la primera herramienta que hicimos. Entonces, en ese proceso, Jaime me iba a pasar herramientas, martillos de él de hierro, impecablemente brillantes, pero yo le decía que necesitaba algo más. Entonces, construimos esta herramienta la hicimos con una ágata, con pez y con madera para pasarle el brillo de la piedra al metal. Es una herramienta, digamos que atesoro, porque siento que se acerca muchísimo a la forma en la que se hacía antes, que era lo que yo más estaba buscando. Está la lámina y pueden ver como el paso de las herramientas, desde los martillos hasta el centro que está más alisada y luego la parte que está bruñida. Pero ahí, digamos que, listo, comprendí cómo pasar de un lingote a una lámina, sin laminadora, golpe a golpe, pero igual esta forma no se asemeja a las formas que estamos viendo, ¿cierto? Y digamos que esas búsquedas en las que casi todas las figuras como más simples, pues son redondas.
y también quería entender entonces cómo hacer una lámina redonda. Y eh, bueno, de las piezas del museo, particularmente las que más me interesaban eran como las piezas que han sido más ignoradas, las piezas más sencillas en las que yo encontraba o pues encuentro una fuerza impresionante. Entonces me dediqué a observar ese tipo de formas, este tipo de piezas que me estaban diciendo mucho con muy poco. Y eso es algo que me encanta, digamos que de mi trabajo, poder decir muchas cosas de una manera muy simple, muy sutil, muy, muy pasito, pero que realmente comuniquen con mucha fuerza. Y de ahí llegué donde Sergio Fernández, que no sé si nos está viendo, sería Ana, delicioso. un Dime. momento, por favor. Wendy Suárez, por favor, deja de compartir pantalla. Si Ujú. no, voy a tener que retirarte de la sala. Lina, si quieres, como si hay algún comentario o algo, yo no los estoy viendo en este momento los comentarios, pero tú me podrías ir contando, que creo que se haría más fácil. Por ahora están saludando. Espérate que Wendy todavía no ha caído en cuenta que está compartiendo pantalla. Entonces voy a tener que retirarla. Les pido disculpas, por favor. Listo, me avisas si continuamos. Dale, ya podemos continuar. Eh, Para los que se les descuadró la presentación, pueden fijarla. Buscan en el listado de personas y fijan la presentación nuevamente. Gracias. Listo, perfecto. Si tienen, por favor, dudas, sería muy rico escucharlas o comentarios o anécdotas o lo que sea. Es un poco difícil a veces hablar, ver la presentación y responderlas, pero yo creo que Lina me puede ir como anunciando las preguntas que encuentre por ahí. Vale. Entonces, luego llega esta etapa con Sergio Fernández y empezamos esa búsqueda de cómo fabricar un disco redondo y él sugirió que lo hiciéramos vaciado en agua para encontrar ese primer lingotico de una manera muy redonda. Este que estamos viendo acá es como quedó después de vaciarlo en agua con una superficie cóncava que soportara, digamos, el agua. Sigue la misma idea como del soplete, que la van a ver repetidamente porque es, digamos, que mi gran incógnita. Y de ahí, como teníamos hasta ese momento herramientas de hierro, entonces empezamos a martillar como de esta forma hasta llegar a ampliar. El disco más o menos tiene unos 8 centímetros. Y todo el trabajo está resumido en unas piezas físicas, en unos libritos que los que han estado como en ferias los han podido ver y en unos videos. Entonces, lo que les estoy mostrando es parte de los libritos y me interesaba estar haciendo la comparación constante de la herramienta que habíamos utilizado y la herramienta que yo creía que se utilizaba. Entonces, al martillar de esta manera, fuimos ampliando el disco sin perder como esa forma redonda que era la que nos interesaba. Y estas son siluetas de cómo ese metal se fue transformando y digamos que las horas en las que eh, iba haciendo esa pausa para marcar la silueta y marcar el tiempo. Porque me he dado cuenta que el tiempo es fundamental y esta búsqueda de técnicas me ha llevado a otro tiempo, tanto como históricamente como físico, el tiempo físico, porque son técnicas muy lentas que no se pueden acelerar y que realmente hay que entregarles el tiempo que cada una necesite. Entonces, pues mientras en la laminadora o si yo podría coger una lámina y calarla y me demoraría, qué sé yo, 10 minutos, pero este proceso de martillar de esta manera, llegar a la forma de esta manera, me entrega otras cosas y esas otras cosas que son tan difíciles
como de poner en palabras, son realmente las que yo estoy buscando. Esta es, estoy viendo ahí una pregunta. Paula respondió Plata 1000, pero no vi la pregunta. Lizo, te estaban preguntando que con qué ley trabajaba los laminados. Las dos piezas que les he mostrado, así de Plata 1000. Lizo, ¿y que si dictas talleres de esta técnica? Aún no, sí me han acercado varias personas como en búsqueda de talleres, pues ahora tengo un taller que es como más pequeño y más íntimo, pero más adelante nos podemos inventar un taller, claro que sí. Y bueno, entonces ahorita, justo como en esta época, ya llego a estas formas de otra manera, porque cuando ya en mi taller tengo las herramientas de piedra, son como mis grandes amores, ya me he dado cuenta que hay otras formas también de llegar a estas figuras redondas. Y cuando ya uno tiene una piedra más grande y una superficie más grande, solo de martillar como con esa superficie completa, pues ya llegamos a la figura, ya también les voy a mostrar. Este es otro capítulo que nos fascinó, lo disfrutamos muchísimo, que es cómo se construían los moldes de barro. O sea, realmente la técnica es la cera perdida, pero yo me enamoré tanto de los moldes de barro que realmente el capítulo tiene ese el título de los moldes de barro, más que de la cera perdida. La cera perdida es lo que muchos joyeros todavía utilizan. Yo particularmente no trabajo con cera en el taller, pero sí con moldes de barro porque me cautivaron. Entonces inicialmente hicimos como unas figuras X, era como un ejercicio muy rápido en donde fui como capturando un poco las grietas que me encontraba por ahí para llevarlas a las piezas. Y queríamos también hacer esas piezas con núcleo, que son tan impresionantes. Estas, pues las más famosas, yo creo, son hechas con estos moldes que tienen un núcleo, o sea, un espacio vacío al interior para que el molde respete, digamos, ese vacío y se puedan crear esas vasijas. La foto de la derecha, a la izquierda, abajo, es esa, es con un molde de barro. Y la preparación del molde la hicimos con 3 mezclas diferentes. La utilizamos con carbón, con arcilla y ensayamos una con algodón. Luego en una conversación que tuve con Clemencia Plazas, ella me decía que el algodón dudaba que fuera de esa época, pero en este caso teníamos entendido que sí, entonces utilizamos las 3. Y la que mejor nos funciona es la mezcla con carbón, porque el carbón permite que el molde respire. No tendríamos que hacerle como los respiraderos, sino que el metal pues se puede vertir muy bien, no se ahoga. Ana, discúlpame, lo que pasa, tú me harías un favor, Sí, dejar de presentar y volver a presentar nuevamente, que con lo que hizo Wendy hay muchas personas que no están viendo la presentación en Facebook, la están viendo porque yo ajá. la fijé, pero, Listo. pero las personas en la sala, a pesar de que les hemos explicado cómo hacerlo, no logran encontrarla. Qué pena molestarte, pero... Entonces, espérame un segundo. Señor Julio, yo aprovecho, por favor apaga la cámara. Ya estoy. Muchas gracias, Ana. Me cuentas si ya está bien. Sí, gracias. Listo. Sigamos entonces. Luego, quieren que me devuelva como unos pasitos rápidos. No sé desde dónde me vieron, pero les va a devolver un poquito las imágenes. Aquí están los moldes redondos y ahora ya estamos en esta etapa. Luego esos moldes los dejamos al aire, como para que se secaran, se le fuera toda la humedad. Y luego vino de las partes más divertidas, que fue fundir la cera, pero lo hicimos en chimenea. Entonces
pues fue un momento muy bonito en donde intentamos llegar a como a una temperatura bien alta en la chimenea, le inyectamos oxígeno con una varillita que teníamos y las brasas son, es donde está la mayor temperatura realmente, no en el fuego, no en la llama, sino en la brasa. Entonces ahí dejamos los moldes y estos moldes ya llevaba 5 días con ellos, se volvieron casi que como unos hijitos. Eran como, creo que eran 12, y eran 12 personajes que todo el tiempo los estábamos cuidando, los poníamos al sol, que les estuviera llegando bien el sol o que no hubiera demasiado frío. Bueno, todo todo un cuidado, digamos. Y después alguien me contó que para ellos estos moldes, digamos, estos moldes son como unos úteros, unos creadores de vida. Y realmente sentí eso, ¿cierto? Que esta manera de crear una pieza era crear una vida, como por la manera en la que se estaba construido. La cera se puede recuperar si uno después de que está fundida se echa en agua, puede volver a trabajar con ella fácilmente y además quedaron en una textura y de un color divino estos moldes. Luego fundimos al interior, en este caso utilizamos una mezcla de cobre y plata, que es una mezcla con la que Sergio ha trabajado bastante, que se llama Shiwishi. Es una mezcla japonesa, pues una aleación japonesa, eh, porque no era como, digamos, muy experimental para hacer estas piezas con tumbaga, ¿cierto? Con tumbaga, que es la aleación de cobre con oro. Entonces queríamos utilizar el cobre, pero utilizarlo pues de una manera que fuera un poco más costosa para esta experimentación, digamos. Estos son los moldes, no, eran 9 moldes, ahí se ven los dibujos, eran 9 moldes. Y lo más triste fue quebrar los moldes, porque en teoría lo que nos interesaba era el interior, o sea, el metal, eh, pero a mí honestamente lo que ya más me interesaba era el molde, pero igual teníamos que terminar ya el ejercicio y ver qué nos había funcionado. Y sobre todo entender de esas aleaciones cuáles nos funcionaban bien, las mezclas, los vertederos, los respiraderos, que eran todos estos como elementos que necesitan los moldes y que necesitábamos como comprender. Aquí estábamos quebrando esos moldes. La diferencia con, digamos, con la cera perdida que se utiliza hoy es que esta es una sola pieza, ese molde se quiebra y ya está, no se sacan réplicas. Ellos sacaban réplicas, digamos, repitiendo la forma de la cera con moldes de piedra, que es un poco lo que yo estaba intentando hacer con la madera de la imagen que les mostré inicialmente, como de una superficie que tuviera como esta figura para yo poder replicar. Estos son los moldes que pues me encantan. Les fui haciendo también como unos dibujitos para acordarme qué había dentro, pero eso que le inyectó la fogata y la brasa y todo, pues me fascinó. Y esa manera también como tan casera de trabajar, como que a veces los talleres se nos vuelven como muy, que necesitamos tantas cosas, pero con esto también me he dado cuenta que es posible hacer con más poco. Estos son otros moldes que de pronto por mi apego a los moldes, por mis ganas de que perduren, entonces ya los estoy haciendo de otra manera, los hago para que los pueda utilizar varias veces. Estas son algunas de las piezas que hago con esos moldes. Y bueno, y ya está, digamos, el capítulo más importante para mí, que ya cuando estaba donde Sergio hubo un día muy importante y es que un día Sergio me dijo, tú no vas a estar contenta si no realmente martillas con piedra. Porque él se había dado cuenta de mi insatisfacción al martillar con un martillo tan convencional, tan actual y tan lejano a lo que yo estaba viendo de la joyería precolombina, a lo que quería llegar. Entonces empezamos a buscar piedras en su taller, piedras
que encontráramos por ahí, empecé a martillar y ya a partir de ahí, eso ya llevo más, yo no sé, por ahí 1 año y medio, 2 años ya martillando con piedra y esas son mis herramientas. He encontrado que ahí está como todo para mí en este momento con la joyería. Es como que se me abrió toda esta manera de acercarme al metal, a veces como de ponerme un poco más a un lado y dejar que el metal y la piedra conversen. Este es uno de los videos que están en YouTube, pero les traje un fragmento chiquitico. Si quedaron antojados pueden verlos en YouTube completo. Lo intenté, pero pasar como de la presentación al video se volvía un poco más complicado, entonces eh, lo quise ya como dejar aquí más cortico. Bueno, aquí por ejemplo esta frasecita que dice: los objetos nos hablan, si los observamos nos cuentan de las herramientas con las que fueron hechos, de las personas que los fabricaron y los portaron, de los mensajes que transmitieron. Y eso es un poco lo que he estado haciendo, como a través de estos objetos intentar entender toda una relación con la orfebrería y de la orfebrería también con una sociedad completa. Y, y creo que pues esto me ha dejado unas reflexiones y unos acercamientos que van mucho más allá de la técnica. Eh, y hay mucha información, hay muchísima información que creo que también tengo que empezar a seleccionar qué contarles porque si no nos podríamos quedar acá muchísimo tiempo. Pero esa idea eh, de trabajar las cosas con pensamiento, que para los precolombinos y para los indígenas hoy en día es tan importante, yo creo que es algo de lo que nos está mostrando hoy también el presente, como cómo nos estamos relacionando con lo que hacemos, cómo son esos pensamientos que dejamos en las cosas que hacemos. Y por eso estos procesos tan lentos y cuidadosos me han cautivado. Entonces, inicialmente empecé con piedras, he sido una recolectora de piedras, entonces tenía pues muchas piedras en mi taller y empecé a trabajar con ellas y de ahí me di cuenta que tenía que hacer las herramientas en piedra. Entonces, con las fotos de los museos, con las fotos de las herramientas que había utilizado como martillos específicos, me encontré con un tallador de piedra en San Agustín que se llama Ricardo Rojas. Con él yo llevo más de yo no sé cuánto tiempo trabajando y ha sido un encuentro maravilloso porque él me ha acompañado en este proceso, me ha fabricado unas herramientas que son valiosísimas para mí y con esas herramientas he podido llegar a muchas de las inquietudes que tenía inicialmente. Aquí les quiero leer esta frasecita que dice: ofrendas a los dioses. En el pensamiento indígena, los principios naturales y sobrenaturales están en equilibrio. Hay hombres y también mujeres. A la sombra sigue la luz. A la lluvia la sequía. A lo silvestre se impone lo domesticado. Y el mundo de arriba al de abajo. Cuando el equilibrio se rompe, sobreviene el caos. Fuerzas incontenibles se apoderan del universo, amenazan con el desorden y el terror. Entonces, los hombres sabios intervienen para devolver el orden al mundo. Por medio de ofrendas sagradas, restauran el equilibrio y hacen que la vida siga su curso. Y esa idea, pues no sé si quieren ahorita al final hablamos un poquito de eso, pero también quiero traer como el poder que puede tener una pieza, ¿cierto? Esa relación tan fuerte que puede tener una pieza con la intención que cada uno le ponga. Este es un texto extraído del Museo del Oro de Bogotá. Algunas fotos de esos procesos míos con la piedra, con unas figuras que además pues, me han acompañado bastante, que ya les voy a hablar de ellos, que son los pájaros guardianes. Este es como un plato que hicimos
en forja, pero lo forjamos todo con piedra. Entonces, pues es un plato que tiene toda la huella de la piedra y de esas herramientas que nos fuimos encontrando. Y fue muy satisfactorio, de verdad, ver que podíamos llegar a estas figuras tan grandes martillando con piedra. Estas también fueron martilladas con piedra. La de la derecha fue la primera pieza que martillé con piedra y es muy difícil explicar lo que sentí. Era como que de verdad tenía que llegar a eso, como sentir la piedra, todo el comportamiento corporal que tenía al tener la piedra como en mis manos y transformar ese metal, pues fue increíble. Estas son las piedras que fabricó Ricardo Rojas. Ya muchas de ellas pues tienen la huella del trabajo, aquí están recién desempacadas y ya pues están completamente ya como sí, perforadas, con las huellas de mis manos, han cambiado de color por la grasa de las manos y son mis compañeras, son mis compañeras del taller con las que realmente hago todo. Aquí está como en un día a día mío en el taller. Mi taller suena esto, suena piedra, suena metal, suena martillar. Y estas son algunas de las piezas que salen de ese martillar, ¿cierto? Como de siluetas que son muy autónomas, que la primera figura intento que sea muy, digamos, o amorfa o al contrario, como súper cuidadoso en su primer círculo. Y ya de ahí al martillar creo este tipo de piezas y ya luego pienso cómo las voy a montar, si va a ser en un broche o en un pendiente o casi que ya es el diálogo que tengo con esa pieza, como de esa pieza que quiere ser. Estas, por ejemplo, son piezas antes de volverse como una joya, son esas piezas martilladas, juguetonas. Al terminar esos 6 meses de investigación, tuve una muestra en la Balsa Arte aquí en Medellín, en la 10. Clara Arango me abrió las puertas de la Balsa para poder presentar este trabajo y lo quise poner todo en el piso porque en las cuclillas, digamos que acercarme a todo este trabajo había sido muy así, muy en cuclillas, acercarme a la tierra, trabajar como de esta forma. Entonces, toda la muestra era en el piso, la gente se acercaba a los videos, a las piezas, a los libros, iba como armando su propia historia y creamos también varios conversatorios que fueron muy bonitos. Y a esto se le ha sumado también, pues cada que llega alguien y me cuenta alguna otra anécdota o alguna otra, como no sé, tema que desconozco, pues así se va completando cada vez más la investigación. Esta es una ofrenda que hice en ese momento también como agradecimiento a toda esa información que me había llegado. Y este es otro capítulo que es el capítulo en el que estoy en este momento. Ahora estoy con dos, con este que es el del fuego y con el dorado por oxidación, que me falta hacer el video y el librito. Y con esto quería reproducir, digamos, ese horno que hay uno aquí en la Universidad de Antioquia y hay otro en el Museo del Oro. Pude tener, sí, como conversar con varias personas de ambos museos, pero creo que con este tema hay muchísimas incógnitas. Creo que nadie realmente ha podido tener como una respuesta concreta de cómo hacían ellos realmente para fundir el metal. Estas cabezas de jaguar, por ejemplo, que tienen no sé cuántos gramos, yo no he logrado ni fundir 2 gramos sin soplete. No lo he logrado. Hicimos el horno con todas las características, lo hicimos en Juana Sánchez, con el barro adecuado para fundir, con el conocimiento de todos estos orfebres maravillosos que estaban en el viaje. Este es un viaje que organizó Puente Consultorías. A los que no lo conocen, por favor, búsquenlo, es fascinante.
y estábamos en una semana de la orfebrería. Yo no soy orfebre, pero me quería acercar a los moldes y al horno. Y con todo ese conocimiento que ellos tienen, pues desde con el fuego, lo que están viendo abajo a la izquierda, el del centro, es un horno para hacer las tinajas de ellos, y ellos llegan con esto como a 800 grados solo con leña. Eh, pero para el metal necesitábamos más. Entonces hice todo lo que decía el museo, por ejemplo, que en la punta de una montaña, con mucho viento, con varias personas soplando, bueno, hice todo, pero al metal no le pasó nada, no lo logré fundir, se quedó intacto. Acá tengo el hornito en mi taller, y, y es un tema que tengo que resolver. O sea, el momento en el que logre fundir solo con leña y carbón, seré muy feliz. Si alguien que me está oyendo tiene alguna respuesta, algún dato, algún contacto, se lo agradecería. Hasta ahí vamos bien. Lo veo por aquí. Vamos a ver si quieres preguntas. A ver. Espera. Bueno. A ver, Ana María, su diseño o creación es más precolombino, es muy bonito, pero sí lo valoran aquí en Colombia. Ahí tocaste dos temas. Yo creo que mi diseño no es precolombino, es más la técnica lo que he estado rastreando precolombino, pero en cuanto a las formas y las simbologías, creo que son técnicas que yo no debo tocar. Esa es una opinión muy personal, pero yo siento que desde mi taller y desde mi momento y esta época no comprendo, y digamos que no me pertenecen esas figuras. Lo que me he querido acercar es a las técnicas y a esos procesos y a esas maneras de trabajar más lento y con otras herramientas. Y afortunadamente he tenido muchas personas que se han conectado tanto como yo con esto. Entonces, no creo que no son piezas de cantidades, son piezas de unas cuantas personas, pero con esas cuantas personas estoy muy satisfecha, porque igual no podría llegarle a más personas, ¿cierto? Son procesos muy, muy lentos. Cada pieza toma muchísimo tiempo. Entonces me parece muy bonito cuando cada una de las piezas que hago encuentra a la persona que tiene que ser, así sea que se pase mucho tiempo en el taller esperando esa pieza, pero cuando llega se va, digamos que muy bien, y eso es lo que yo busco. Bueno, por aquí en Facebook me están preguntando cuál es la piedra más dura que usaste para el golpe, además del ágata, que mucho gusto, soy Ana María, gracias, es fascinante tu investigación. Muchas gracias, Ana María. Estas piedras son piedras de San Agustín. San Agustín tiene una característica, y es que casi todas las piedras que se consiguen en San Agustín son piedras volcánicas, pero que luego pasaron a ser piedras de río. Entonces son piedras con unas características muy impresionantes para tallar y pues para ser talladas y para martillar. Son piedras de río de San Agustín, realmente. Esa es como la característica que me da Ricardo. El ágata lo utilizamos fue para bruñir, pero no para martillar. Listo, aquí en la sala preguntaban que qué tipo de barro utilizas. ¿Se vende? ¿Es fácil de conseguir? Mónica Corbera. Mónica, la verdad nunca he comprado yo el barro. Esas imágenes que estábamos viendo fueron de Juana Sánchez, y ellos mismos preparan su barro. Es un barro que fuimos con ellos como a ver de dónde la sacan. Es barro de su tierra, digamos, que es una tierra muy arcillosa que es perfecta para recibir la temperatura del metal. Eh, pero aquí nunca he comprado barro. Todavía tengo los moldes que fabriqué con ellos, y los otros moldes los hicimos con Andrés Fernández, el hermano de Sergio Fernández, que es ceramista
y él ya tenía su barro, entonces no te puedo dar esa información, te la quedo debiendo. Listo. Por aquí preguntan, ¿tú misma haces las herramientas con piedra, alguna específica? Hermoso todo, la herramienta, el trabajo muy lindo. Gracias, Ángela. Ángela, muchas de mis herramientas son piedras que recojo y muchas, y las que les mostré ahorita son fabricadas por Ricardo Rojas en San Agustín. Si quieres, ahorita seguimos con otro capítulo de preguntitas, como para Dale. que... y estas, cuando les decía ahorita que digamos que me capturaron y me fascinaron como las piezas más simples del museo, estas son unas de ellas, son las figuras de murciélagos que hay sobre todo en los Taironas, eran figuras talladas en piedra. Y son figuras que yo creo que se me quedaron como muy en el inconsciente, se quedaron como muy metidas en mí y las he ido trabajando durante estos 2 años. Empecé como a dibujarlas, a dejarlas salir, a tenerlas como en parte de mi proceso. Y salieron estas piezas muy como entre ensoñaciones y relaciones como muy personales con la noche y con los sueños. Y salieron estas figuras que luego de ver la belleza como de las piedras como herramientas, las empecé a incluir como parte de la joya. Entonces, estas piezas las empecé a convertir en collares. Ahora estoy haciendo también unos objetos, unos móviles con ellas. Como estos, que los llamo los pájaros guardianes. Y las figuras redondas son unas figuras que encontré en muchos lugares. Esta figura la he encontrado en museos en China, en Europa, acá, y es una figura que ha sido como muy permanente en muchas civilizaciones. Entonces también quise traerla a mi taller y a este momento, en estos collares que se vuelven como unos compañeros. O sea, yo siento que son unos compañeros, unos guardianes. Y ahí yo también les quería mostrar un poco como de esas... Lina, ¿pasó algo en la presentación? Sí, Sí, desapareció. Otra pero vez, parece que alguien otra vez, compartió pantalla, ¿cierto? sí, se dio cuenta, la quitó, pero... Wendy, Y- ni algo. A ver. Entonces volvamos a poner. Ya la deben estar viendo, ¿cierto? Sí, Sí, ya, señora. muchas gracias. Esto. Y ya, estas son piezas ya digamos que todo ese conocimiento de esos maravillosos procesos que me he encontrado, ya son piezas que llegan a mi taller, ya como en mi lenguaje de hoy, de lo que digamos que yo quiero transmitir a través de la joyería hoy con esos procesos. Y son un poco estas imágenes que están viendo acá. Muchas son las figuras iniciales que les mostraba, como las que llego simplemente de martillar y ya luego entonces busco la manera de convertirla en una joya o en un objeto. Y, y creo que es ese diálogo entre el proceso, la piedra, el metal, y ya lo que yo quiero, digamos que transmitir como objeto, como joya. Para mí ha sido también muy importante el espacio. Me parece que es como el gran conector de todos esos procesos, y las ferias se han convertido en algo muy bonito para mí porque he podido contar estos procesos, sobre todo contar. Sí sé que las ferias son para vender, entiendo esa diferencia que hay entre
la joyería más de autor y la joyería comercial, pero también me he tomado las ferias como esa oportunidad de volverlas un poco más expositivas, de contar lo que hay detrás, de tener la posibilidad de acercarme a gente que no conozco, ¿cierto? Que no llega aquí a mi taller, yo no tengo una tienda, realmente mi único contacto con el mundo creo que es Instagram. Entonces las ferias sí son ese momento como de acercarme a la gente y poder contar, y llevo conmigo esta investigación, llevo los libros, llevo los videos, que la gente entienda por qué están las piedras, por qué esas exploraciones con estas figuras o con estos procesos. Esta es una muestra que hice donde Jaime Díaz en Barcelona, que también me invitó a mostrar este proceso que había empezado con él, y un año después volví para poderlo compartir con toda la gente del taller, que también fue muy bonito como empezar y terminar, digamos, ese capítulo en el mismo lugar. Y creo que eso ha sido como todo por aquí. No sé si quieren preguntarme algo, o que veamos algo de los videos. Este es mi Instagram, que es @taller sin borde. Si tienen dudas, me pueden escribir por ahí. Con muchísimo gusto empezaría como conversaciones acerca del tema, que me imagino que hay tantos joyeros que también tienen como información para nutrir esta investigación. Y en el YouTube de Taller sin borde pueden ver todos los videos. Ana, muchísimas gracias. Qué pena, estaba pasando los enlaces por Facebook. Sí, aquí ya se puede ver las conversaciones. Pero dale, dime. No, dale, si quieres vas leyendo. Íbamos en Ángela Duque, fue como a las 2:47 la de ella. No la encuentro, si quieres me dices. Listo, por aquí abajo. Ya. Listo, Ana María, ¿de qué material están hechas las herramientas de piedra? Esa ya la habíamos respondido, sí. La preguntaron de otra manera, pero... Bueno, listo. Bueno, aquí en Tolima Bueno, aquí Leonor Bolívar nos cuenta, aquí en Tolima hay un señor que adecuó una olla de barro de la chama para hacer fundición. ¿Sí? Le adecuó un sistema para que el calor circulara. Sabes que esa persona, si de pronto me puede ya como escribir al interno para que quedemos en contacto, me encantaría poder conocer ese proceso. Ana, ¿estás presentando otra vez? Es que sí, estoy intentando poner los videos, pero me lleva a otros videos, entonces estoy intentando. No, listo. Listo. Bueno, Leonor, si quieres yo te paso el dato de Leonor después para que ya te cuente bien quién es la persona. Perfecto. O si quieres, Leonor nos deja el dato acá para que puedan compartir. Yo les voy a dejar como corriendo los videos mientras vamos conversando en este momento. Listo. Nos preguntan por aquí, ¿trabajas en todos los metales o solo oro? No, de hecho casi no trabajo con oro. Como les decía ahorita, con el oro tengo una relación muy particular, y es que pues me interesa es como trabajar únicamente con procesos muy cuidadosos con el medio ambiente. Entonces con el oro me ha costado mucho encontrar esas extracciones con las que yo de verdad me sienta muy cómoda, porque sé que no están afectando los ríos y las montañas. Entonces trabajo muy poco con oro. Realmente trabajo es cuando viene, por ejemplo, alguien con unos anillos, con algo que quiere volver a fundir y crear una pieza nueva. Trabajo sobre todo con plata, que la plata es extraída de radiografías.
tienen de todas maneras pues un proceso que al quemarse sí tienen estos gases que también contaminan, pero siento que es un proceso que como ya está reciclado, pues no es tan contaminante. También me gustan mucho metales que no son como tan tradicionales como el bronce y el cobre, porque sobre todo me interesa es que la pieza no se mida por su valor en gramos, sino como por todo lo demás, por las intenciones, por el proceso, por el valor del diseño. Entonces, me gusta mucho explorar con otros materiales, con telas también, con cosas que me encuentro. Bueno, vamos a pasar ahora a Facebook, que nos pregunta Carolina Murillo. Para el fuego y elevar la temperatura, ¿usa solo carbón? ¿O agrega alguna feca, no sé qué era eso, de animal? Como, Ok, como en África usan la de elefante. pues mira, ese proceso como del fuego, lo he intentado solamente con leña y con carbón. Hay dos tipos de carbón, está el carbón de piedra, el carbón mineral y bueno, y también pues el carbón de leña. Pero estos otros procesos que me mencionas no los conozco, no los he ensañado. Yo creo que para llegar a esas temperaturas el secreto puede estar en ese tipo de cosas, en algo que le echaban, en seleccionar el carbón adecuado, eh, y todavía no lo he conseguido. He visto, por ejemplo, unos videos en África, hay uno que hace poco lo estaba buscando y se me perdió el link, pero era fascinante ver cómo era un trabajo de 24 horas para fundir una pieza de hierro. Y era toda una comunidad trabajando y era un trabajo tan fuerte físicamente que ellos eran tomando agua y azúcar todo el tiempo para poder activar estos fuelles con las que le inyectaban oxígeno a los hornos. Eh, entonces, pues a mí lo que más me hace como dudar o que lo que más me inquieta es el tamaño de los hornos que están en los museos, como en algo tan pequeño como hacían para llegar a esta temperatura. Porque incluso en Juana Sánchez es solamente leña y ellos logran llegar a temperaturas muy altas, pero son unos hornos gigantes para la cerámica, pero pues es un tamaño enorme. Entonces, en estos hornos tan chiquitos, creo que todavía no tenemos la respuesta de cómo lo utilizaban o qué le echaban o algún animal, como me mencionas. Y por aquí Ana nos contaba también sí, que lo que pasa es que utilizan, en algunas partes utilizan el excremento como combustible. Ok, todos esos datos me encantaría como poderlos registrar, si de pronto tienen cómo escribirme o contarme como más en detalle si saben de algo, me encantaría. Yo los dos, aquí en el chat y en Facebook, agregué la información, la página de Ana que los lleva a todos los vínculos, todos los medios de comunicación con ella. Vamos a seguir. Bueno, aquí pregunta Julio, ¿cómo realiza los acabados, por ejemplo, el de brillo en sus joyas? Julio, ahí la verdad, para el acabado sí utilizo herramientas de hoy. Utilizo pues el cepillo de bronce, al final también lo paso por la electromagnética para que le dé un poco más de brillo. Algunas sí me gusta dejarlas tal cual, por ejemplo la que les mencionaba, de esta lámina. Esta no tiene nada, esta solamente la pasé con el martillo que les mostré del ágata y ya queda así. No utilizo químicos, entonces el último paso sí, pues sí, a veces simplemente lo dejo con el alumbre granular y ya está, le paso después un cepillito. Ya. Bueno, por aquí ya te dejan muchos comentarios que espero que al final los leas porque te dejan Claro que información, sí, te dejan muchas correcto.
Tanto por Facebook como aquí en el chat te dejan muchas felicitaciones y admiración por este maravilloso trabajo. Qué rico, muchas gracias. Sí, ahorita leeré cada uno de los comentarios y pues me alegra saber que hay tantas personas conectadas, interesadas también en este tema y que sigan estos encuentros tan bonitos donde de verdad como que podamos compartir las intimidades de nuestros talleres y el amor por el oficio. Sí, ojalá el otro año lo podamos hacer físico, que sea como más experiencia. Yo soy soñadora. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Claro que sí. la corporación Muy tiene rico. muchas cosas que quiere hacer. Ojalá nos puedas acompañar en todos estos procesos. Por ahora preguntas creo que no veo. Leonor ya te dejó el número de teléfono. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no, yo no sé si ya vamos a terminar de ver el video, que es muy bonito. Los invito a ver todos los videos que están en la página de YouTube. Yo no sé cuál de todos es más lindo, más interesante. De la primera charla que vi de Ana, yo me encarreté toda la tarde viendo los videos. Les advierto que son videos súper caseros, o sea, muchas veces hasta me olvidaba que tenía prendida la cámara, yo iba dejando la cámara por ahí y ya después fue una recopilación como de un documento que empecé a encontrar como interesante como archivo, ¿cierto? Como archivo de ese proceso que nos íbamos encontrando. No, súper Entonces, es que no, ustedes ven las noticas, o sea, literal la agenda de Ana es así. Ella está en clase y toma unos apuntes que uno es pásame todo, o sea, miren esos dibujos. Es demasiado detallista en su trabajo. De verdad me encantó tenerte, haber podido tener la oportunidad de compartir con todos. Te están saludando desde todas partes del mundo, entonces te toca ahorita sentarte a leer todos estos mensajes tan lindos. Eso sería muy rico saber cómo desde dónde nos están viendo, porque pues esta mañana vimos desde España, ¿cierto? Y eso me fascina, como sentir que este momento, esta pandemia por lo que estamos viviendo, pues nos está uniendo también y esto no hubiera existido si no estuviéramos en este momento. Entonces, poder inventarnos esta serie de conversaciones transatlánticas me parece fascinante. Sí, no, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a toda la gente de Facebook, a los que están aquí en la sala. Acuérdense que, Wendy, por favor, no compartas pantalla. Bueno, ya perdimos la presentación. No, igual, todos estos videos yo los voy a compartir también en el grupo porque me parece muy chévere. Para los que no sepan llegar a esos enlaces, se los voy a compartir y que los redireccione a tu canal. Perfecto, súper. Lina, mil gracias por invitarme, gracias a todos los amigos que creo que están por acá, a Titi, a Paula, no sé quién más está por aquí conectada de los amigos, pero joyeros con los que he aprendido cantidades y pues me encanta que se sigan inventando también cosas para que podamos conversar y compartir. No, sí, yo estoy feliz. Yo creo que nosotros como corporación no imaginamos en ningún momento que fuera a llegar a ser algo tan bonito y unir a tantos joyeros de tantas partes. Qué bonito, sí, muchísimas gracias. Bueno, recuerden que a las 4 de la tarde tenemos nuestro taller de grabado. Continuamos con el profesor Juan Pablo, entonces no se lo pierdan, 4 de la tarde. Nos espera otra jornada larga, entonces estiren, vayan, almuercen, relájense un ratico, que yo creo que esta jornada él no va a tener límite, va a hacer todo el taller y les tiene una sorpresita. Entonces, nos vemos ahorita a las 4. Listo, súper, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias.